Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla Principales obligaciones en materia corporativa, visión general, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con Russell Bedford. Mi nombre es María Lucía Fuentes y junto con mi compañera María Alejandra Rey, ambas profesionales en comunicaciones de la Cámara, los estaremos acompañando hoy. Buen día, hoy contamos con la presencia de Olga Viviana Tapias, que es socia de servicios legales, abogada especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo. También es miembro del Comité Iberoamericano de Impuestos de Russell Bedford Internacional. También tenemos a Carol Méndez, que es Compliance Manager, abogada especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, con máster en Gestión Eficaz de las Administraciones Públicas. Y también tenemos hoy a Jonathan Mauricio Peña, que es semi-senior de Servicios Legales, abogado de la Universidad de la Gran Colombia y cuenta con 4 años de experiencia. Sin más preámbulo, le damos inicio a la charla. Buen día, Olga, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, María Alejandra. Para nosotros es un placer estar acá desde Russell Bedford. Nos encanta acompañar a la Cámara Colombo-Chilena, con la que siempre hemos trabajado muy de la mano y más aún trayendo este tipo de temas. Nosotros somos, desde Russell Bedford, somos una firma de auditores y contadores. Sin embargo, este año hemos tomado la decisión de abrir nuestra firma legal y por tal motivo quisimos abrir este evento, que usualmente siempre los acompañamos con charlas de reforma tributaria, pero este año quisimos hacer algo diferente y acompañarnos con este tema que consideramos de vital importancia para las organizaciones. Y más, muchas de las relaciones que hemos tenido con gente de la Cámara Colombo-Chilena ha sido producto de que son inversionistas chilenos que vienen al país y arrancan sus operaciones. De ahí que consideramos es importante que se den un abrebocas de lo que es el marco regulatorio colombiano. Acá a veces sonará chistoso, pero parecemos más papistas que el Papa. Acá en Colombia tenemos una serie de regulaciones muy profunda, donde tenemos una cantidad de trámites, una cantidad de obligaciones en materia corporativa que muchas veces para los extranjeros es difícil de entender la avalancha normativa y la cantidad de obligaciones que debemos cumplir, donde quizás uno de los retos más grandes que se enfrentan los departamentos legales es hacer un monitoreo de a qué estoy obligado y el estatus de cumplimiento de eso. De ahí que lo que quisimos hacer con esta charla es dar un abrebocas. Lamentablemente es muy corto el espacio que tenemos como para profundizar en cada uno de estos temas, pero lo que queremos hacer es un barrido general sobre los temas que a nuestro juicio son los más relevantes en el cumplimiento de la gestión legal de una compañía, y más aún este tema consideramos toma vital importancia, tomando en consideración que estamos en una época muy volátil donde tenemos un ambiente de desaceleración económica a nivel mundial. Estamos en un momento donde está un aumento generalizado de las tasas de interés, lo que hace que el costo del dinero sea bastante complejo. Tenemos un tema de una inflación elevada, una volatilidad del dólar que no sabemos para dónde va a pegar. Tenemos unos días amanecemos con unas tasas supremamente altas, otros días ya van cediendo. Pero lo que sí es que vemos es que todo esto va a tener una presión muy importante en el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, si vemos que hay un panorama económico complejo, el panorama legal no se queda atrás. Entonces, estamos ante un cambio de gobierno donde se han anunciado importantes reformas. Entonces, ya pasó una reforma tributaria bastante compleja, en el sentido de que me trajo unas disposiciones como fueron un impuesto a los dividendos, un tema de un impuesto al patrimonio, una tributación mínima que la verdad no vamos a saber muy bien cómo es que la están viendo el gobierno, pero que desde ya tiene una serie de demandas de inconstitucionalidad muy fuertes. Todo esto hace que en este momento debamos hacer una reflexión sobre cuál es nuestra estructura corporativa y cómo le vamos a dar cumplimiento a eso. Hemos mapeado algunos temas que son álgidos, por ejemplo, lo que se viene en materia de reforma laboral, en materia de reforma a la salud, lo que se viene en materia de reforma. Hay
hay un tratado internacional, el famoso Acuerdo de Escazú, que va a generar unos retos enormes en materia de cumplimiento de normas ambientales. Entonces, este es como un panorama general donde vamos a tener una volatilidad enorme en cuanto a normas de diferente índole que van a impactar la gestión empresarial. Entonces vamos a dividir esta charla como en grandes bloques. Vamos a arrancar con unas obligaciones en materia societaria, luego vamos a seguir con unos temas cambiarios y laborales muy generales, para terminar con lo que yo creo es el gran reto que hoy están enfrentando las organizaciones, y es todo lo que se conoce como el compliance, todo lo que es tratamiento de datos personales, temas de SAC-RELAF, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, prevención del terrorismo, y finalizando con todos los programas de ética empresarial, que son temas que están muy atados. Entonces, pues esperamos que esto sea de su agrado y que logremos generar esa conciencia general de que los departamentos legales se están enfrentando a unos retos enormes, donde esos retos los tenemos que capitalizar y volverlos en oportunidades para que cada vez los departamentos legales nos veamos como parte de la estrategia de las empresas, y con esto logremos disminuir riesgos y con eso generar, capitalizar todas esas oportunidades que están. Bien, si quieres, déjame yo comparto acá la presentación. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Muy bien. Listo. Entonces, en este panorama general hay un tema que es muy importante, es las obligaciones en materia societaria, y lo que quisimos dar una pequeña definición como aquello que deben cumplir las sociedades. Si bien es cierto, este es un tema que puede ser visto desde el punto de vista tributario, me va a generar un enorme reto, porque a pesar de que es algo que es exigido por la DIAN, que es el Registro Único de Beneficiarios Finales, esto no se trata de una obligación de orden fiscal. Esto va muchísimo más allá, porque esto tiene que ver mucho con la política de que ha sido una política pública con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y es que el Estado se puso a pensar, a mí me interesa saber quién está poniendo la plata para desarrollar la actividad económica, porque solo en esa medida es que voy a saber si realmente se están generando unos usos indebidos de esos dineros. Y para eso se sacó toda una política pública, tenemos un documento COMPES, y lo que se dijo, mire, tenemos diferentes entes regulatorios, Superintendencia de Sociedades, DIAN, Fiscalía, Contraloría, una cantidad de entes regulatorios que están solicitando la misma información, y muchas veces no se hablan entre sí, y eso genera unas ineficiencias en materia de administración como gobierno en general. Entonces, de ahí fue que se dijera, vamos a generar un registro único de beneficiarios finales que va a ser multipropósito. Y ese registro único va a ser administrado por la DIAN, porque es que es muy diferente que a ti te lo pida la superintendencia, que te lo pida la DIAN. Acá en Colombia estamos más acostumbrados a hacerle caso a la DIAN. Yo no sé por qué, pero sí, quizás porque sus procesos de fiscalización son muy fuertes y cada vez son más agresivos y generan un mayor poder de coerción. Quizás yo creo que tiene que ver con eso. Lo cierto es que, a pesar que lo administra la DIAN, no es para la DIAN, es multipropósito, y vamos a ver de qué me va a servir tanto para la fiscalización de impuestos como para todos esos otros fines que el Estado está interesado. Y bien, este registro único de beneficiarios finales tiene que ser diligenciado tanto por las personas jurídicas como por las estructuras sin personería jurídica, quien deben suministrar la información de sus beneficiarios finales. Como para ponerlo en términos más sencillos, si yo tengo una sociedad, la sociedad debe reportar sus beneficiarios finales, que no es lo mismo que socios y accionistas, porque socios y accionistas puede ser otra sociedad. Entonces, en el evento en que yo tenga una sociedad que tiene como socio otra sociedad, yo debo irme hasta la última persona natural que detenta el poder de control de toda esa sociedad frente a la cual estoy reportando. Entonces, obligados todas las sociedades.
Y existe otro gran grupo que son las estructuras sin personería jurídica y principalmente aquí estamos haciendo referencia a aquellos contratos. Por ejemplo, si esta sociedad tiene un consorcio o una unión temporal u otro tipo de contrato de colaboración, adicional al reporte que tiene que hacer como sociedad, esta estructura sin personería jurídica, llámese contrato, este contrato va a tener que hacer su registro único de beneficiarios finales, para lo cual previamente pues se va a tener como que inscribir como en una estructura sin personería jurídica. Este, si bien es cierto, no es un tema nuevo, lo estamos hablando desde hace varios meses. Este tema lo que se ha generado son varias fechas para su cumplimiento. Actualmente debemos hacer el reporte hasta el 31 de julio del año 2023. Y aunque se han hecho ya varias modificaciones de esta fecha, porque la última la teníamos que haber hecho el 31 de diciembre, pero se modificó y nos extendieron el plazo 7 meses más, lo cierto es que esto no es algo que yo haga de un momento para otro, porque acá se me va a requerir hacer todo un proceso de debida diligencia que me permita conocer exactamente cuáles son esos personas naturales que están detrás. O sea, lo que le interesa al Estado en este momento es saber quién está poniendo la plata para generar esa obligación, para generar esa actividad económica, realmente si esa plata viene de producto de actividades lícitas y de tal forma de que sea la plata que queremos que inyecte nuestra economía. Ahora, ustedes preguntarán, ¿pero quiénes son obligados? Obligados prácticamente todos, las sociedades y entidades con o sin ánimo de lucro. Y por ejemplo, acá venía un tema muy interesante de las copropiedades. Por ejemplo, en los centros comerciales tenemos que muchas veces los propietarios de los locales son bancos, fondos de inversión. En esos casos, la copropiedad va a tener que reportar al beneficiario final, en mi ejemplo del banco. Entonces, esto es supremamente importante porque poder llegar a quien realmente controla muchas veces no es tan sencillo y se va a tener que probar por parte de la entidad todas las acciones tendientes a probar ese registro de beneficiarios finales. Bien, tenemos el tema de los establecimientos permanentes. Acá recordar que esta es una figura eminentemente tributaria, donde cuando una sociedad extranjera o un no residente, puede ser una persona natural, realiza toda parte de su actividad en el país, está obligado a hacerlo. Como establecimientos permanentes tenemos el ejemplo de lo que son las sucursales de sociedad extranjera, las agencias. En estos casos, ese establecimiento permanente solo por el hecho de tener RUT ya va a quedar obligado a reportar a sus beneficiarios finales. Ya veíamos el tema de las estructuras sin personería jurídica o similares. Y ojo acá, porque también las personas jurídicas extranjeras, cuando la totalidad de su inversión no se efectúa a través de personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica. Ejemplo típico. Yo tengo una fundación de interés privado en Panamá. Esa fundación de interés privado en Panamá es el accionista de una compañía en Colombia. En este caso, como esta estructura sin personería jurídica es la que está realizando la inversión, esa estructura, a pesar de no ser colombiana, yo la voy a tener que reportar en este registro único de beneficiarios finales. Pero bien, ¿quién es el que es un beneficiario final? Nuestro estatuto tributario nos trae una definición y nos dice que es la persona natural que finalmente posee o controla. Entonces, mire que acá estamos hablando de dos situaciones que se contraponen porque la posesión tiene que ver con la propiedad, es decir, quién es el dueño, pero también está el control. Y acá hay un ejemplo. Tenemos en Colombia las sociedades por acciones simplificadas que permiten identificar diferentes tipos de derechos para cada una de las sociedades. Entonces, por ejemplo, yo tengo acciones con voto múltiple. Puede ser que yo tenga una sociedad, una accionista, una acción, pero que esa acción me da el derecho a emitir 100 votos en la asamblea y con esos 100 votos yo constituyo la mayoría decisoria. En ese caso voy a ser el controlante a pesar de que solo tenga una opción. Entonces, miren que esto va mucho más allá de la simple verificación de quiénes son los socios accionistas. Y me dice que lo posean directa o indirectamente. Directa o indirectamente puede ser que sea nivel 1 de sociedades o puede que haya un enramado de diferentes sociedades hasta donde el cual yo lo tengo que llegar. Nuestra norma trae 3 posiciones de beneficiarios finales. Uno, por el derecho de
Nosotros, cuando se trata de sociedades, se debe reportar a aquellos beneficiarios finales que posean más del 5% del capital o de los derechos de voto o de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Ahora, cuando se controla por un medio diferente, es decir, por ejemplo, cuando existe un acuerdo de accionistas donde los accionistas votan en bloque y ese bloque les permite generar el control, acá también lo debo generar a pesar que individualmente no superen ese tope del 5%. Y finalmente, y es lo que ha generado como mayor conflicto, es que pues, si yo no logro identificar quién es el beneficiario final, a quien debo reportar es al cargo de representante legal o una persona que ostente la mayor autoridad en relación con las funciones de gestión y dirección de la persona jurídica. Y ese es un tema bien complicado porque muchas veces acá tenemos representantes legales que simplemente tienen unas funciones de administración, pero la dirección está en cabeza de otra persona. Puede ser, por ejemplo, en el presidente de la junta directiva. Entonces, miren que esta información no son los dueños, es decir, no son los que tienen que pagar impuestos sobre eso, pero por el hecho de tener un cargo de dirección dentro de una sociedad, puede ser objeto de reporte en este registro único de beneficiarios finales. Entonces, como para concluir este tema, ¿quiénes son los beneficiarios finales? Quienes sustentan la titularidad, el beneficio o el control en este esquema, donde si yo encuentro un beneficiario por titularidad, pues no voy a reportar a quien tenga el beneficio del control. Y esto viene como en una escala donde lo ideal es que todos quedaran en este primer nivel de beneficiario final. Ahora, la obligación que tiene cada compañía es hacer el reporte, so pena que se imponga una sanción de una VT por cada día de retraso en la inscripción o en la renovación cuando tenga modificaciones. Y en caso de que yo no logre identificar al beneficiario final, yo tengo unos deberes de debida diligencia, los cuales van a poder ser solicitados por todas las autoridades de control. Es decir, la Superintendencia de Sociedades, la DIAN, me va a poder decir, venga señora sociedad, ¿usted qué hizo para identificar quién eran sus beneficiarios finales? Y yo le tengo que responder como con todo mi archivo de defensa diciéndole, no, es que yo revisé el libro de accionistas, yo le pregunté a toda la cadena de societaria, yo revisé los estatutos, revisé todos los acuerdos, etcétera, le tengo que probar esa gestión, so pena de que si no logro demostrar esa debida diligencia, me impongan la sanción por no informar, que actualmente está prevista en 7.500 VTs, que es una cifra cercana a los 250 millones de pesos. Ese es un tema amplísimo que hay mucha casuística, cada compañía es diferente. Acá solo quisimos traer el tema para ahondar en que, ojo, que es una obligación corporativa, es una obligación nueva que se va a tener que cumplir este 31 de julio, que aunque la fecha parece muy lejana, es importantísimo que desde ya se pongan en la tarea para hacer esa debida diligencia y que nos quede adecuadamente soportada. Nuestra recomendación no es salir a hacer el reporte de una vez, pero sí tener toda la información necesaria para cuando se llegue la fecha hacer el reporte. Nuestra sugerencia es hacerlo máximo unos 8 días antes, cosa de que tengamos un adecuado control de esto. Bien, ahora vamos a pasar por las otras obligaciones que ya son un poquito más recurrentes, más conocidas, pero que consideramos no sobreadvertir. Cosa que tenemos que hacer todos los años, renovación de la matrícula mercantil, la cual tenemos que hacer antes del 31 de marzo, ante la Cámara de Comercio. Tenemos que hacer la actualización del registro único de proponentes, y esto se tiene que hacer antes del 11 de abril. Ojo que acá la actualización, si bien es cierto, tiene una fecha establecida, la consecuencia de que no lo haga es simplemente que pierdo el registro, cosa que ya no lo voy a poder hacer como una actualización, sino como un registro nuevo. Lo que sucede es que es muchísimo más fácil hacer una renovación que hacer una actualización, y como el registro único de proponentes lo que me permite es contratar con el Estado y mostrar una mayor capacidad de contratación, pues en la medida que tenga un registro único de proponentes actualizado, voy a tener mayor capacidad de contratación, es decir, voy a poder tener contratos más grandes con el Estado y pues eso me va a ayudar a mejorar mi gestión. Ojo con la reunión de la Asamblea General de Accionistas, que esta tiene que estar convocada con máximo dentro de los 3 meses siguientes a cada ejercicio.
En esta reunión de asamblea, recordemos, es donde el representante legal rinde informe, el revisor fiscal presenta su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y temas de control interno de la sociedad. Entonces, es obligatorio que esta reunión se convoque y se celebre dentro de los términos previstos en los estatutos y la ley. Aparejado mucho con este tema de la asamblea de accionistas, en caso que el representante legal no haga la convocatoria con la debida anticipación y permita a los accionistas ejercer su derecho a inspección, recordemos que legalmente está prevista la reunión de asamblea por derecho propio, es decir, cuando no ha sido convocada, esta se debe reunir dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del ejercicio contable, que en nuestro caso sería el 3 de abril, porque el término cayó en un día no hábil, es decir, se extiende hasta el siguiente día hábil. Tenemos también el tema del envío de información financiera a la Superintendencia de Sociedades, y para esto la Superintendencia todos los años emite una circular donde le solicita a las sociedades sometidas a su vigilancia, control e inspección una información financiera. Entonces yo debo verificar si estoy dentro de esa circular para efectos de hacer el reporte a través de los medios que establece la Superintendencia. Ojo, que en caso de que yo no esté obligado a hacer este reporte de información, lo que debo hacer es un depósito de la información financiera en la Cámara de Comercio. Muy parecido a la anterior obligación está para las entidades que se encuentran sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, tenemos la obligación de hacer el reporte de prácticas empresariales. Acá cada compañía tiene que verificar las fechas y plazos en los cuales se establece. Usualmente la superintendencia determina unos plazos atendiendo a los números de NIT. Bien, ya para ir terminando este tema, tenemos que, ojo, es muy importante monitorear si la compañía queda obligada a tener revisor fiscal, porque en este caso tendrá que hacer el nombramiento dentro de la Asamblea General. ¿Y quiénes están obligados a tener revisor fiscal? Aquellos quienes tengan activos brutos al 31 de diciembre del año 2022 que no excedan 5.000 VTs o ingresos brutos, 5.000 salarios mínimos o 3.000 salarios mínimos de ingresos brutos. En el evento en que yo supere estos topes con mis cifras a 2022, voy a tener que nombrar el revisor fiscal. Acá hay una duda que se suele presentar mucho, y es que ¿qué pasa si yo en enero conozco que superé esos topes? ¿Debo salir a nombrar el revisor fiscal? En principio, se supone que tú conoces realmente la información cuando esos estados financieros en los que reportas esos activos o ingresos superiores al tope se conocen es con la aprobación de la Asamblea de Accionistas, es decir, es ahí donde tengo que hacer el nombramiento del revisor fiscal. Sin embargo, vale la pena notar que por buena práctica sería aconsejable que se nombrara previamente, tomando en consideración que existe una norma que nos dice que las declaraciones tributarias, cuando yo esté obligada a tener revisor fiscal, deben ir firmadas por este, so pena que se den por no presentadas, es decir, como si no hubiera cumplido mi deber de declarar. Entonces, hay algunas discusiones bizantinas con la DIAN donde dicen, no, es que usted ya sabía en enero que tenía la obligación. Entonces, muchas veces es aconsejable nombrarlo antes para evitar esta discusión. Sin embargo, uno como contribuyente tendría todo el derecho a decirle, mire que el nombramiento se hace con la Asamblea General de Accionistas y hasta tanto yo no lo registre en el registro mercantil, eso no produce efectos ante terceros. Entonces, mis declaraciones tributarias solo están obligadas a tener la firma del revisor fiscal hasta tanto me quede inscrita ese registro ante la DIAN. Y ya para concluir esta primera parte, último, pero no menos importante, es el registro de la situación de control. Resulta que si, por ejemplo, una sociedad tiene el 100% de la sociedad colombiana, ahí esta sociedad es la controlante de la sociedad colombiana, por tanto, la controlada tiene que inscribir dentro de su registro mercantil que quién es la compañía que lo controla, al igual si está inmersa en una situación de grupo empresarial. Esto lo vemos todo el tiempo de que puede ser que la persona natural, puede ser que el control lo tenga una persona natural, una persona extranjera. En todos los casos, si se configura el control, se debe registrar, so pena de la imposición de multas por parte de la Superintendencia de Sociedades. Vemos mucho que las compañías extranjeras se constituyen en el país, pero no registran esa situación de control. El año pasado, las Supersociedades hizo un plan de normalización donde
reducidas sustancialmente las sanciones. Entonces, lo que estamos esperando es que, dado que ya nos dieron la amnistía, es decir, ya nos dieron zanahoria, ahora empiecen con el garrote y empiecen a sancionar a todo el mundo por esta obligación. Y se los juro, hemos visto muchísimos casos donde esta obligación, que es muy sencilla de cumplir, no se cumple por parte de las sociedades, lo cual los expone a unos riesgos en materia sancionatoria. Bien, entonces ya le damos paso a Jonathan para que nos apoye con el tema de las obligaciones cambiarias. Muchas gracias, Olga. Bueno, buenos días a todos. A continuación vamos a explicar sobre el tema de obligaciones cambiarias. Como primer aspecto y como ya lo dijo Olga, pues vamos a hablar de las obligaciones principales que se derivan además de las obligaciones corporativas, las que tienen relación con las obligaciones cambiarias. En sí, el derecho corporativo tiene conexión con las demás ramas del derecho y en este punto de las obligaciones cambiarias, pues vamos a explicar principalmente las que se derivan para el año 2023. Entonces, el derecho cambiario es muy amplio y es una rama hermosa del derecho, pero para explicarlo más a fondo, pues el tiempo lastimosamente no nos alcanza, por eso vamos a delimitarnos en 4 obligaciones principales que se derivan. En este aspecto, pues las entidades administrativas que regulan la materia, pues han fijado para aquellas personas naturales o jurídicas que realicen alguna actividad enmarcada en el derecho cambiario, pues las obligaciones que se derivan de esta. En este punto, pues vamos a ver las obligaciones cambiarias para este año, en el cual tenemos el reporte de información exógena, capitalización, movimientos de capital, sustituciones y cancelación de registros de inversión extranjera, recomposición de capital y cuentas de compensación. Es como las 4 principales que se derivan, dado que este tema es bastante amplio y muy interesante de estudiar. Entonces vamos primero con el reporte de información exógena cambiaria. Entonces, el artículo 4 de la resolución 00161 del 24 de noviembre de 2021 dispone que las intermediarias del mercado cambiario, los titulares de cuentas de compensación y los concesionarios de servicios de carreras financieras, pues deben presentar un informe trimestral de información exógena conforme el calendario que ha establecido la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En este punto, pues observamos que la Dirección de Impuestos ha establecido que esto debe ser presentado de manera trimestral conforme el calendario que se encuentra en la página. Entonces, aquí en la presentación podemos ver del boletín que ellos emitieron aquellas obligaciones que se tienen que cumplir. Principalmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pues ha indicado que las empresas que finalizan con el número de NIT, ojo, número final de NIT, no dígito de verificación, con su dígito de NIT, pues tienen que presentar en las fechas que ha establecido. ¿Cuáles son las sanciones que nos imponen? Pues indica principalmente el artículo 2245 de 2011 que no cumplir con dicha obligación, ya sea pues obviamente el reporte de información exógena, pues tendrá una multa equivalente a 200 VT, que significaría 8.482.400 pesos del año 2023 por cada periodo incumplido. Entonces, en este aspecto hay que tener presente esta obligación. Otra de las obligaciones que también se derivan es las capitalizaciones, movimientos de capital, sustituciones de cancelación y registro de inversión extranjera. Frente a esto, pues, iniciando principalmente con las capitalizaciones, pues estas deben ser realizadas mediante la transferencia por medio del mercado cambiario y su formalización cambiaria por inversiones internacionales o por medio de la relación de un contrato u operación lícita. En este aspecto, pues, el Banco de la República pues, ha definido que esto debe realizarse a través de un formulario, el famoso formulario número 11, o denominado como el formulario de registro de inversión de registro o inversiones extranjeras. En este punto también podemos observar frente a los movimientos de capital y cancelación, vamos primero con los movimientos de capital, que el régimen cambiario ha establecido las obligaciones en cabeza de las inversiones de los inversionistas extranjeros de registrar movimientos de capital de sociedades, ya sea cambio de titulares de inversión extranjera, fusión, escisión en el exterior, cambios de razón social, etcétera. Y respecto a las cancelaciones de inversión extranjera, pues por cualquier concierto, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de estos requisitos.
Vale la pena aclarar que los movimientos de capital y de cancelación de inversión extranjera pues puede informarse ante el Banco de la República dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la transacción. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto. Y también respecto a las situaciones de inversión extranjera, por cambio de titular, la regulación cambiaria pues obviamente ha exigido que la solicitud tiene que presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la respectiva transacción. Entonces, en este aspecto, pues tenemos que tener en cuenta los diversos formularios que ha establecido el Banco de la República, tener en cuenta los formularios 11A o el denominado formulario de registro de inversión de internacionales por organizaciones empresariales, si hay que cambiarse algo respecto al régimen cambiario en cabeza de movimientos de capital o cancelación de inversión extranjera, y también la declaración de registro de cancelación de inversiones internacionales, que es el famoso formulario número 12. Ahora bien, también tenemos otra obligación que es el manejo de anticipos para futuras capitalizaciones. Frente a esto, pues los recursos que hayan ingresado al país a título de anticipos para futuras capitalizaciones a partir de julio del año 2017, pues deben ser informados como una modalidad de endeudamiento externo pasivo ante el Banco de la República. Entonces, este mismo procedimiento es aplicable para las inversiones de capital, obviamente de capital colombiano en el exterior, las cuales deben ser informadas como una modalidad de endeudamiento ante el Banco de la República por medio del formulario número 7 y dicho o el denominado informe de endeudamiento extranjero otorgado a no residentes. Entonces, esto tiene una particularidad, pues esta obligación puede ser presentada en cualquier tiempo ante el Banco de la República. Por último, encontramos también las recomposiciones de capital en materia cambiaria, que esto es aplicable a los residentes en Colombia que pueden tener cuentas bancarias en el exterior. Entonces, esto quiere decir que dichas operaciones, cuando sean utilizadas con el fin de canalizar dichos ingresos, pues a través del mercado cambiario o pagos de mercado extranjero, pues deben realizarse ante el Banco de la República. Esto tiene una particularidad. Entonces, cuando significa un aumento o disminución en el número de participación de una empresa receptora de inversión extranjera, pues deben ser informados. Aquí encontramos principalmente que tienen que aplicarse los siguientes aspectos. Ante el Banco de la República debe reportarse de manera mensual y ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de manera trimestral. Entonces, como punto y en conclusión, pues podemos tener en cuenta que obviamente las obligaciones cambiarias se derivan y están conectados con cualquier aspecto que se realice, ya sea en materia tributaria o cuando se aperturen sucursales de sociedades extranjeras en Colombia y que realicen el tema cambiario, pues ya habrá un campo más grande en las obligaciones. Estas son las principales que se deben tener en cuenta. Además de ello, pasamos también por las obligaciones laborales. Dichas obligaciones, pues obviamente la legislación laboral y las entidades administrativas que manejan el asunto, pues han establecido las obligaciones que deben cumplir los empleadores con sus trabajadores conforme el contrato de trabajo que se realice. Para ello, pues también hemos denominado y establecido las principales obligaciones laborales que se deben realizar y que deben tener en cuenta los empleadores o las empresas para el año 2023 con sus trabajadores. Para eso, una de las más importantes, la consignación del fondo de cesantías. Esta debe ser liquidada pues anualmente en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Una vez realizada, pues obviamente esta liquidación debe ser consignados al fondo de cesantías escogido por el trabajador a más tardar el 14 de febrero del año 2023, sería para este año, o el 14 de febrero de cada año. Hay una particularidad, igualmente, si no se cumple con esta obligación de no consignar las cesantías a los trabajadores, pues acarrea una sanción correspondiente a un salario por cada día de demora en la consignación, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Para el pago de las cesantías de los trabajadores se debe tener en cuenta los intereses del 12% anual proporcionales por fracción. Es decir, la suma causada de estas cesantías del año fracción, pues se deben también ser reconocidas por parte del empleador. Si no se cumple igualmente esta obligación, pues se puede acarrear al pago una indemnización correspondiente al mismo valor de los intereses. Es decir, que el empleador tendrá que pagar el doble si no cumplió con el pago de dicha obligación. También tenemos el certificado de ingresos.
Entonces, conforme el artículo 1.6.1.13.2.40 y también el artículo 378 del Estatuto Tributario, pues se ha establecido que los empleadores pues deben remitir al trabajador el tema de los certificados de ingresos que se recibió igualmente en el año gravable. Entonces, esta obligación la debe cumplir a más tardar el 31 de marzo de 2023. Si no se cumple con esta obligación, entonces incurrirá en una multa equivalente al 5%, esto es el empleador, puede incurrir en la multa de dicho porcentaje y pues obviamente el valor de los pagos a bonos correspondientes a los certificados no expedidos. Entonces hay que tener muy presente lo que nos establece el decreto 287 y el artículo 378 del Estatuto Tributario. También hay que tener en cuenta, obviamente, la dotación a los elementos de trabajo que debe suministrar el empleador, ya que el empleador debe suministrar de forma gratuita la dotación de elementos de trabajo para los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos y, pues, obviamente tengan vinculación laboral superior a 3 meses. La Corte Suprema de Justicia, pues, ha establecido que en el caso que durante la vigencia de la relación laboral no se suministra al trabajador dicha dotación, pues el empleador deberá pagar una indemnización o monto equivalente al costo de la dotación en cada caso particular que se presente obviamente con la relación laboral entre empleador y trabajador. Es muy importante también tener en cuenta pues el pago de la prima de servicios. El empleador debe reconocer el equivalente a 30 días de trabajos por año o un salario mensual. Igualmente, esta prima debe pagarse el 30 de junio o el 15 de diciembre a cada semestre, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 306. Y el no pago de esta prima dentro de los tiempos establecidos, pues acarrea una indemnización o moratoria correspondiente a una suma mensual al último salario por cada día de retardo. Entonces, esto es conforme el artículo 65 que ha establecido dicha sanción en el Código Sustantivo del Trabajo. Las vacaciones anuales remuneradas es muy importante tenerlas presentes, dado que los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones. Estas vacaciones deben ser remuneradas. Estas pueden ser solicitadas en cualquier tiempo conforme se acorde con el empleador. Obviamente el trabajador debe llegar a este consenso y pueden ser requeridas y utilizadas, por decirlo así, en cualquier época del año. Entonces, la época de las vacaciones debe ser señaladas por el empleador, pero sin embargo se debe sujetar a las necesidades de la empresa. Y pues ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso que tiene o que éste tiene derecho. Hay otras obligaciones que se derivan, como por ejemplo la obligación que establece la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1443 de 2014, que es que cada empresa debe tener su comité prioritario de seguridad y salud en el trabajo o el denominado COPAS. Pues establece, si no se cumple con este requisito, pues una sanción o una multa que puede ir hasta los 500 salarios mínimos. También encontramos conforme la obligación que establece la Ley 1857-2017 de tener una jornada semestral a sus trabajadores para que compartan con su familia, el denominado Día de la Familia. Si no se cumple con esta obligación, pues obviamente las autoridades administrativas, en este caso el Ministerio del Trabajo, pues puede establecer una multa al monto de 1 a 5.000 salarios mínimos, tener en cuenta esta obligación. También el decreto 376 de 2021 pues establece que las sociedades que hayan pagado los aportes en pensión a un equivalente del 3% para los meses de abril y mayo del año 2020 pues deberían pagar el 13% restante en un plazo de 36 meses. Si no se cumple pues obviamente con estas obligaciones pues el pago de los aportes faltantes a la cotización del Sistema General de Pensiones que no se haya efectuado antes del 1 de junio de 2024, pues generará un interés moratorio que trata el artículo 23 de la Ley 100 de 1993. También hay que tener en cuenta la obligación que establece la Ley 789 de 2002, que los empleadores que tengan por lo menos 15 trabajadores, pues deben contar con una cuota mínima de aprendices SENA. Y pues obviamente la multa que se establece si no se cumple con esta obligación pues será el 50% del valor del salario mensual por cada uno de esos practicantes que debe tener. También tenemos la obligación que se deriva de la resolución 1238 de 2012 que debe registrar la vinculación, contratación, empleo, admisión, matrícula, desvinculación y retiro de extranjeros del territorio nacional ante el Sistema de Información de Extranjeros.
Es muy importante tener esta obligación porque se busca que exista una regulación laboral para las personas que ingresan al territorio colombiano a tener una relación contractual con su empleador. Entonces, si no se cumple con esta obligación, pues puede acarrear sanciones de entre 8 y 40 salarios mínimos para quienes están obligados a realizar dicho reporte, pues no lo hagan. También hay que tener en cuenta lo que establece la resolución 4386 de 2018, que debe registrar y actualizarse los datos básicos de las empresas empleadoras respecto a la relación laboral que tienen con los trabajadores extranjeros. Es decir, que tiene que indicarse el nombre completo, país de origen, nacionalidad, cédula, extranjería, profesión, cargo, ante el Sistema de Registro Único de Trabajadores Extranjeros que ha establecido el Ministerio del Trabajo, denominado el famoso RUTEC. Las multas equivalentes al monto derivan de 1 a 5.000 salarios mínimos, según la gravedad de la infracción que evalúe el Ministerio del Trabajo y que encuentre, obviamente, en la investigación preliminar que encuentre. Por último, pues tenemos la obligación que se establece en la Ley 1636 de 2013, el deber de reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo. Entonces aquí vemos que si las empresas tienen vacantes muy seguido y pues se ha identificado que no ha cumplido con dicha obligación, al menos de reportar algunas vacantes en el Servicio Público de Empleo, pues la entidad administrativa pues, puede acarrear una multa equivalente a un monto de 1 a 5.000 salarios mínimos conforme el grado de infracción que se encuentre según la investigación que realice el Ministerio del Trabajo. En este orden de ideas podemos observar que las obligaciones corporativas van saliendo como cada rama del derecho va adjuntando y poder cumplir con las mismas con el fin de que se cumpla y tener garantías y evitar sanciones principalmente en las entidades administrativas que rigen la materia. Muchas gracias por su atención y pues a continuación concedo el uso de la palabra a nuestra colega Carol para que nos explique el tema que ella tiene preparado. Muchas gracias. Buenos días para todos. Bueno, dada la premura del tiempo, como lo hemos venido manifestando, yo voy a tocar rápidamente 3 temas que, pues, a los que también estamos obligados dependiendo de qué sector pertenezcamos. Entonces, tenemos AgriLab, PTE, que es dependiendo, y pues protección de datos, y absolutamente todos estamos obligados. Frente al SAGRILAB tenemos diferentes normas. Dentro de estas normas, pues, está desde la Constitución política y pues todos los tratados internacionales que a ella entran por el bloque constitucionalidad, normas horizontales que están a cargo de la Superintendencia de Sociedades y ella lo regula directamente con la circular básica jurídica en su capítulo número 10. Entonces, ¿qué es importante? Saber quiénes están obligados. Entonces, por un lado, tenemos que todas las empresas que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y que hayan tenido al 31 de diciembre del 2022 ingresos totales o activos mayores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hola, Tenemos también unos sectores específicos que son agentes inmobiliarios, comercializadores. si estás presentando, no estamos viendo tu pantalla. Ok. ¿Quieres? Miremos. Esa presentación muy bonita, sería una lástima que no la vieran todos nuestros asistentes. ¿Ya la están viendo? Sí, si quieres darle en proyectar. Eso, Ok. perfecto. Ok. Perdón, pensé que ya se estaba presentando. Ok, entonces luego tenemos nosotros también los sectores específicos. Dentro de ellos tenemos los agentes inmobiliarios, comercializadores de materiales preciosos, servicios jurídicos, servicios contables y construcción de obra civil. ¿Quiénes están obligados? A 31 de diciembre de 2022, quienes hayan tenido ingresos totales mayores o iguales a 30.000 salarios mensuales legales vigentes.
Y pues por otro lado, quienes siempre van a estar, digamos que las restricciones son un poco menores, son todos estos servicios de activos virtuales que si tienen ingresos iguales o mayores a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes o activos de 5.000 salarios mensuales vigentes. ¿Quiénes son los entes que controlan este tema? Entonces tenemos por un lado la Superintendencia de Sociedades, a la cual debemos presentar un informe anual. Y pues en su momento, si ya tenemos que presentar informe anual, seguramente vamos a tener un oficial de cumplimiento que nos apoye con este tema. Por otro lado, tenemos la UIAF y dependiendo a quién tengamos que reportar, tenemos que hacerlo de forma trimestral o mensual, ya sea un reporte de operación sospechosa o una ausencia de estos reportes de operaciones sospechosas. ¿Qué es el SAGRI-LAF? El SAGRI-LAF es un sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo, que lo regula una circular emitida por la Superintendencia de Sociedades para tener mejores prácticas. Dentro de los procedimientos del SAGRI-LAF vamos a tener que hacer unos diseños y aprobación, una auditoría y cumplimiento, una divulgación y capacitación frente a este tema, y dentro de toda esa divulgación y capacitación vamos a tener que asignar unas funciones. Esas funciones pues son asignadas por la junta directiva o por el representante legal, dependiendo lo que se quiera implementar con este sistema. ¿Qué es lo que busca este sistema? Identificar riesgos. Luego de identificar estos riesgos, poder buscar medirlos y evaluar de una manera adecuada para poder controlarlos y llegar a un monitoreo constante para evitar todo lo que se pueda generar frente al lavado de activos y la proliferación de armas de destrucción masiva. Que es muy importante saber para poder controlar estos riesgos. Debemos conocer muy bien la empresa, la entidad, tener muy claras todas esas leyes y regulaciones, indagar todo el tiempo sobre los temas de fraude y valorar estos riesgos e informar constantemente y oportunamente si hay algún incumplimiento. Por lo general, dentro del SAGRI-LAF va muy de la mano el programa de transparencia y ética empresarial, que lo estamos escuchando ahorita y está muy de moda, que es el denominado PTEE. Entonces, este programa de transparencia y ética empresarial son políticas que buscar cumplimientos y procedimientos específicos frente a unas matrices que se diseñan dentro de las organizaciones buscando evitar todos estos riesgos de corrupción y soborno transnacional. Estas matrices van muy de la mano con el sistema de SAGRI-LAF, ya bien sea cierto por todo el tema del lavado de activos, que viene y se encamina dentro del soborno transnacional. Dentro de estos programas hay una figura que es muy importante y es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es una persona que se encarga de encaminar que se haga todo de manera adecuada. ¿Quiénes son las personas adecuadas para ser oficiales de cumplimiento? Son personas que conozcan de todos estos temas, que conozcan de las normas, que conozcan de la organización y puedan aportar y hacer un seguimiento constante. Ese seguimiento se hace de forma, podríamos decir, como auditorías que se hacen internas para tener todo resguardado en caso de que nuestro ente que nos vigila, que la Superintendencia de Sociedades, venga y nos levante la mano. Ahora bien, por un lado, en este caso nos regula la Superintendencia de Sociedades,
pero por otro lado, seguramente nos ya están entrando en vigencia ya desde el año pasado estos programas de transparencia ética empresarial, que ya están obligadas muchas entidades sin ánimo de lucro por todo el tema de buen gobierno corporativo. ¿Dónde encontramos la regulación de esta? Está en una circular que emitió la Superintendencia de Sociedades, donde va encaminada con todo el tema de la ley de transparencia. Acá les queda a ustedes la presentación. Me paso por acá, que es muy importante tener claro desde qué momento se empezó a incorporar esto. Entonces, tenemos que la implementación, el primer plazo de los obligados fue en 31 de mayo del 2021, es decir, desde el año pasado, antepasado ya. Y luego la Superintendencia de Sociedades les dio unos plazos y les dio como 3 años, si ya no cumplen, para dejar los programas. Hoy día, entonces ya quienes empiezan a cumplir tienen que tener su programa implementado y organizado a partir de el inicio del año y presentar sus respectivos reportes a partir del mes de mayo y principios de junio. ¿Quiénes están obligados? Todas las entidades que estén vigiladas por la superintendencia, que tengan ingresos de mayores o iguales a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, las entidades supervisadas que se estén organizando y adoptando frente a ellos, y qué es lo principal que se busca frente a ello, que todas estas organizaciones que tengan contratos con diferentes entidades estatales también estén resguardando la plata de nosotros, que simplemente es lo que nosotros pagamos con todos estos temas de impuestos tributarios. Los riesgos que se buscan controlar con ello es el soborno transnacional y la corrupción. Por otro lado, tenemos otros sectores que también son afectados. Tenemos el sector farmacéutico, la infraestructura y construcción, manufacturero, minero energético, tecnologías de la información, comercio de vehículos y actividades auxiliares de servicios financieros. A ellos los ingresos bajan un poco y si tienen ingresos mayores o iguales a 3.000 salarios mínimos legales vigentes, tengo que levantar la mano y empezar a implementar mi programa, esto a corte del 31, siempre del final del año inmediatamente anterior. Si yo tengo unos activos totales que superen los 5.000 salarios mínimos, también tengo que empezar con esta implementación, pero pues adicional a ello, si tengo algún contrato con entidades estatales que supere solo 500 salarios mínimos legales vigentes, también estoy obligado a implementar todos estos programas. Tienen también procedimientos y etapas, no me puedo ahondar en este tema, pero pues a grandes rasgos hay unos procedimientos específicos, al igual que el tema del SAGRILAF, se hace una auditoría constante que lo que busca es coayudar a que todo se esté trabajando de manera adecuada y que haya un enlace de la organización con el máximo órgano social frente y enfocándonos solo a estos temas que buscan minorizar todos estos riesgos. Siempre vamos a tener que identificarlos, tenemos que medirlos, tenemos que controlarlos para luego ya al final solo estarlos monitoreando y que este es el final de la etapa, donde ya está un programa totalmente organizado e implementado y que ya funciona prácticamente solito, solo de la mano pues de los colaboradores dentro de las organizaciones y del oficial de cumplimiento.
tienen diferentes funciones, tanto el máximo órgano social como el representante legal, como el oficial de cumplimiento dentro de estos programas, sí los tienen, pero no unos van de, no pueden funcionar sin el otro. Entonces, es muy importante tener claro que si nuestro máximo órgano nos pide y define unas políticas, el representante legal no puede presentar a un oficial de cumplimiento y pues el oficial de cumplimiento claramente no va a poder presentar y lograr lo que se está buscando. Por otro lado, es una obligación de todas estas empresas designar oficial de cumplimiento para el programa de transparencia ética empresarial. Por lo general, siempre la pregunta es, ¿mi oficial de cumplimiento de Sagrilad me puede funcionar para el programa de transparencia ética empresarial? Sí, son unas funciones que van de la mano, que la persona las puede asumir siempre y cuando tenga la responsabilidad y le haga el seguimiento a las dos. Diferentes funciones tiene el oficial de cumplimiento, muchísimas, y siempre debe estar con los conocimientos adecuados para poder desempeñarlos. ¿Quién vigila eso? Eso lo vigila la Superintendencia de Sociedades en algún momento cuando él quiera hacer una visita o siempre cuando se hace el nombramiento del oficial de cumplimiento, que tiene que tener unas calidades específicas, tanto de experiencia como de estudios, como de soporte, de que sí es la persona adecuada para ello. Sanciones, bastantes, las encontramos en la ley 222 del 95, entonces aquí podemos ver que esto no es un tema nuevo, es un tema que ya viene hace bastantes años, pero pues que hoy día se ha puesto de moda porque la superintendencia empezó a regularla y a poner orden en estos temas. Y luego de la mano viene el decreto 1736 del 2020, que es quien le da como los dientes para imponer todas esas sanciones y multas sucesivas para quienes están incumpliendo todos estos temas. Por otro lado, tenemos todo el tema de protección de datos personales, que este es un tema que sí ya viene muy de la mano con el cumplimiento normativo. Y acá quien nos regula es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, viene desde la Constitución Política del 91, cuando hablamos del derecho a la intimidad personal y familiar. Luego viene la ley 1266 del 2008 y viene nuestra ley que le da dientes para imponer sanciones si hubiese que colocarlas a quien no trate de forma adecuada los datos personales, que es nuestra ley 1581 del 2012. Y luego viene un decreto reglamentario que nos apoya y nos coayuda frente a este tema, que es el 1377 del 2013. Y luego viene otra ley, que es la 1712 del 2014, que también coayuda frente a estos temas. La norma 1266 lo que hace es que reglamenta esa protección de los datos financieros y comerciales destinados a calcular el nivel de riesgo crediticio. Antes, si a ti te reportaban en data crédito, tú no podías hacer mucho, sino simplemente dirigirte al lugar y decir que por favor te quitaran porque eso no estaba bien. Hoy día está la Superintendencia de Industria y Comercio y yo puedo interponer desde una queja hasta una denuncia y una demanda en caso de que esto esté equivocado. Entonces, en este tema, lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio es muy, podríamos decir que muy juiciosa y muy coayudante frente a las personas, frente a esos temas, y hacen muy adecuadamente la protección de todos estos temas de cuando no se hacen de forma adecuada. También
frente a la ley 1273, que es la que reforma el Código Penal establecido por los temas de datos personales, nos da a nosotros, y ya yo aquí estoy hablando de datos personales como una persona normal o también como una persona jurídica en caso de que me los lleguen a afectar, y puedo interponer hasta una denuncia penal porque no son adecuados el uso de los mismos. Y ya vienen pues nuestras normas, que ya venimos trabajando desde hace bastantes años, que nos dicen cómo los podemos proteger y cuáles son los más delicados en proteger, pero no sin olvidar que frente a esto, así como nosotros tenemos derechos, también tenemos algunas obligaciones, que es muy importante tener claro que aquí hay diferentes tipos de datos personales. Dentro de los datos personales tenemos los públicos, y esos públicos son tu nombre y tu número de identidad. En este caso, el número que te aparece en la cédula de cualquier persona, o si es un pasaporte, el número del pasaporte, o si es una cédula de extranjería, el número de la cédula de extranjería. Tenemos datos semiprivados, que ya aquí empieza a hablar sobre el tema de dirección, teléfono. Tenemos datos privados y tenemos datos sensibles. Los datos sensibles son de protección muy cuidadosa, porque dentro de esos datos sensibles entonces tenemos nuestras historias clínicas, nuestro sexo. Eso depende más de lo que yo quiero, y siempre están los datos de todos los menores de edad. ¿Quiénes son los sujetos dentro de la protección de datos personales? Tenemos un titular, tenemos un responsable. El titular es cualquier persona, el responsable es a quien yo le entrego los datos, el encargado es aquella persona que está utilizándolos, y tenemos una entidad que se encarga de cuidarlos. Siempre dentro del tratamiento de datos personales debo tener una autorización del titular, en este caso, tú como persona, yo como persona, y esa autorización para que puedan utilizar mis datos personales tiene que ser previa, es decir, antes de utilizarlos debe ser expresa, algo muy específico, informada, te deben contar para qué van a usar los datos, pero adicional a eso, si en cualquier momento tú quieres acceder a esa consulta, entonces lo puedas hacer, debe ser consultable. Tenemos derechos, entonces tenemos derechos a conocer, actualizar y rectificar todos esos datos personales, solicitar al responsable prueba de esa autorización que se dio, a ser informado para qué van a usar mis datos, a presentar quejas ante la SIC, que es nuestra Superintendencia de Industria y Comercio, pero pues adicional también a decirle a la persona que yo le dé autorización de mis datos de revocar los mismos en caso de que ya no quiero que los utilicen más. Y pues adicional a ello, acceder gratuitamente para que yo los utilice. Por otro lado, hay unos deberes del responsable. En este caso, a quien yo le dé mi autorización se convierte en responsable de garantizar al titular ese derecho de habeas data, que son todos los derechos que acabo de nombrar. Solicitar y conservar esa copia de esa autorización que me dio el titular. Informar al titular con qué finalidad yo voy a recoger los datos. Garantizar esa información suministrada, que es solamente para que lo que yo la vaya a utilizar y no para nada más de lo que me autorizaron. Autorizar e informar al encargado todas esas novedades en caso de que quieran en algún momento rectificar la información o simplemente revocarla, y suministrar solo esos datos autorizados a los que el titular me dio la autorización. El responsable, pues por supuesto, también le puede exigir al encargado
todas esas condiciones con las que el titular le dio, tramitar todas esas consultas y reclamos, adoptar los manuales de políticas de tratamiento de datos, informar al encargado todo lo que tiene que está determinado dependiendo de la información que yo tenga, informar el uso de los datos que yo solicité y cumplir con todas las instrucciones y requerimientos de la SIC. Una de los cumplimientos que tenemos que hacer ahorita nosotros los que somos responsables de datos personales es la actualización o el registro de las bases de datos y estamos obligados frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, máximo al 31 de marzo de este año. Hay multas, hay bastantes multas. De todo lo que hemos hablado, por lo general, en la mayoría aquí son multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales vigentes, hasta el cierre total de los establecimientos, suspender las actividades y cierre temporal de todo esto. Con esto finalizo el tema del cumplimiento de lo que nosotros venimos aquí trabajando. Bueno, agradecemos a cada uno de los expositores por sus intervenciones y ahora abrimos el espacio de preguntas. Entonces, acá Daniela Castaña nos dice, ¿de qué reportes se menciona sobre el PTEE? No sé quién la quiere responder. Todo lo que tiene que ver con el programa de transparencia ética empresarial se reporta frente a las supersociedades en un informe que es el informe número 52. Gracias, Carol, por tu respuesta. También Daniela nos pregunta, ¿qué pasa si el RBND yo reduzco el número de registros porque realicé depuración de base de datos y los inactivé? Desde que esté sustentado y yo lo haga el registro ante la superintendencia y nombre o pida ayuda porque a veces lo que hacen es que no dejan sacar algunos registros de la base de datos, tengo que hacerlo de forma anticipada para pedir el apoyo si se llega a presentar algún inconveniente. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, nos las pueden hacer llegar por medio del correo electrónico y nuestros expositores con mucho gusto las van a responder. Agradecemos a cada uno de ustedes, pues a Carol también por sus respuestas y para finalizar, le damos las gracias nuevamente a todos nuestros expositores y a las personas que nos pudieron acompañar el día de hoy. Desde la Cámara Colombo Chilena les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, hasta luego.